Sistema inmunológico. Vamos a empezar por esta guía, la número 17, del sistema inmunidad, sistema inmunológico, que son, obviamente, ya saben ustedes seguramente, las defensas de nuestro cuerpo, ¿sí? Contra la lucha virus, que está tan en auge ahora, bacterias, todas sustancias extrañas, ¿no? Que son invasoras, ¿no? O células que no son propias, entonces nuestro cuerpo lo que realiza es una respuesta, ¿no? Una respuesta inmunitaria. ¿Qué es inmunidad? Inmunidad es la capacidad del cuerpo humano de defenderse, ¿no? Contra agentes invasores de todo tipo, ¿no? O específicos, como puede ser bacterias, pueden ser toxinas también, virus, tejidos, por ejemplo, como un trasplante, ¿no? Que no es un tejido propio, sino es un tejido extraño, entonces hay una inmunidad. Es una capacidad entonces de nuestro cuerpo de defendernos. ¿Qué son antígenos? Antígenos son todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el organismo como extrañas. Entonces, si una bacteria tiene una sustancia química, por ejemplo, en su membrana plasmática, o el virus, por ejemplo, en su cápside, tiene un compuesto químico, ¿no? Bueno, ese puede ser usado como antígeno, no es propio. Entonces, es cualquier sustancia, o una toxina también, una parte de la toxina también puede usarse como antígeno, o alguna sustancia química también de la membrana plasmática de un tejido, del órgano trasplantado, también es un antígeno. Entonces, toda sustancia que puede ser reconocida por el organismo es extraña, ¿no? Y va a provocar una respuesta inmune para ser eliminado. Eso es antígeno. Son palabras que nosotros tenemos que ir conociendo. Bueno, los principales integrantes del sistema inmunitario, ¿qué órganos vamos a encontrar acá? Bueno, es la médula ósea y el timo, ¿no? Entonces la médula ósea que está dentro de los huesos, vimos en los huesos largos, en la parte interna habíamos visto que se encontraba la médula ósea y también el timo, que lo vemos en este lugar. ¿Sí? Acá lo vemos el timo, ¿no? Que son órganos importantes porque se diferencian unas células que se llaman linfocitos B y linfocitos T, que son los que ejecutan y los que producen la respuesta inmunitaria. Entonces, bueno, esos como que son los reyes del sistema inmunitario, esos dos órganos, ¿no? Pero también vamos a encontrar otros tipos de órganos, como por ejemplo los vasos linfáticos, todo eso, esto que vemos acá, azul, todas esas venitas en realidad no son venas, son vasos linfáticos. Los vasos linfáticos no es como los vasos del sistema circulatorio, porque esos son cerrados, estos terminan en lagunas, por eso se cortan, ¿sí? Ven acá, se cortan. Bueno, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso también, ¿sí? El vaso, acá lo vemos. Las amígdalas, ¿sí? En la garganta, las placas de Peyer en el intestino delgado, que eso es lo que va a hacer luchar directamente con algo que puede ingresar a través de nuestro alimento, las adenoides, los acúmulos linfoides en los bronquios, todos tenemos también otros órganos que también van a ser, ¿sí? Son del sistema inmunitario. Bueno, vieron que les hablaba de los vasos linfáticos. Bueno, es la vía de retorno, que es los vasos linfáticos entonces, que yo le decía que es un circuito abierto, es la vía de retorno del fluido intersticial del sistema circulatorio. ¿Qué sería? Todo lo que vieron que cuando la sangre va pasando, todavía no lo vemos del sistema circulatorio, pero cuando la sangre va pasando por los vasos, va entrando el plasma, ¿sí? Hacia los tejidos, y después vuelve de retorno ese líquido, que viene va con oxígeno y vuelve con dióxido de carbono. Bueno, ese fluido, ¿sí? Se llama intersticial, entonces va también por los vasos linfáticos.
Y también están los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en los ganglios linfáticos? Todos los microorganismos, todas esas sustancias extrañas que van pasando por todos esos vasos linfáticos también, porque pasan de la sangre a los tejidos y vuelven a los vasos linfáticos, son atrapados por los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Ven que atrapan bacterias, atrapan microorganismos, ¿no es cierto? Y esos ganglios tienen un montón de células, como por ejemplo los linfocitos que yo les comentaba recién, y los macrófagos, que los macrófagos ahora los vamos a ver, son células que fagocitan, se comen a todos estos células extrañas, ¿no? Entonces ahí van a ocurrir interacciones para llevar a cabo la respuesta inmunitaria, para eliminarlos, ¿no es cierto? El vaso, por ejemplo, el tejido linfoideo, ¿no? En las mucosas también tienen muchos linfocitos y células como macrófagos, ¿no? Que atrapan partículas. Las amígdalas también, pero lo hacen a través de la vía nasal o también bucal, pues estamos más cerca de la boca, más cerca de la nariz. Las placas de Peyer, que les comentaba que es lo que puede llegar a entrar con el alimento, con lo que consumimos. Bueno, la respuesta inmune, ven acá hay un cuadrito que dice inmunidad innata. ¿Qué es la inmunidad innata? Son las respuestas rápidas a un amplio espectro de microorganismos. O sea, es con lo que también, lo podemos definir así, con lo que nacemos, ¿sí? Nosotros nacemos, es innato, lo traemos desde el nacimiento, y son respuestas rápidas. Y no son específicas de un microorganismo en particular. O sea, van a tratar de eliminar cualquier tipo de sustancia extraña. Por ejemplo, externamente que tenemos la piel. Entonces la piel nos protege de microorganismos o patógenos invasores o sustancias extrañas invasoras, como un químico, por ejemplo, ¿no? O un químico en el aire o que entre en contacto con la piel. Las membranas de las mucosas, ¿no es cierto? Distintos tipos de secreciones, como la saliva o la cera del oído o la mucosidad en todo lo que es la nariz, obviamente las mucosas. Entonces eso va a tratar de que no ingresen los microorganismos, pero no ataca un microorganismo en específico, que si no es una barrera a los sustancias extrañas amplio espectro, ¿sí? En total. Y interno también puede ser las células fagocíticas, los macrófagos, también no son específicos, actúan rápido, también proteínas antimicrobianas, la respuesta inflamatoria, todo esto lo vamos a ver, y las células natural killer, ¿no? ¿Qué killer qué significa? Asesinas. Bueno, tienen ese nombre porque ya me imagino lo que que están pensando, van a eliminar obviamente a los individuos patógenos o alguna célula también que nos haya, que esté desregulada, ¿no? En su división celular y puede llegarnos a producir un tumor también, puede ser. Y la inmunidad adquirida es mucho más lenta, por eso en una enfermedad, cuando ya ingresa, ¿sí? el patógeno por la inmunidad innata, ya ingresó, la inmunidad innata no pudo luchar contra él, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a actuar? La inmunidad adquirida, porque es mucho más lento, por eso hay enfermedades que están una semana, 2 semanas, un mes, ¿no es cierto? Porque es específica para un virus, para un microorganismo dado, ¿no? Bueno, y ahí vamos a tener la respuesta humoral, que son los anticuerpos, ¿no es cierto? Los anticuerpos, humoral significa una parte química, la parte de sustancias químicas. ¿Qué sustancias químicas están en la respuesta inmune? Los anticuerpos. Y la respuesta mediada por células, o sea, tiene una parte celular, son los linfocitos, más que nada citotóxicos. Entonces, ven que la inmunidad adquirida tiene una parte química, que se llama humoral, y la respuesta mediada por células. Es como un pantallazo grande para entender, ¿no?
Por eso dice panorama general. Bien. Inmunidad, acá tenemos otra clasificación con otros nombres, pero es la misma que vimos recién. Inmunidad inespecífica, ¿no? Es la primera línea de defensa, las barreras anatómicas, ¿sí? Es directamente también innata, ¿no? Porque son la piel, las mucosas, ven que el moco, las lágrimas también me había olvidado de las lágrimas, ¿no? Consideran también luego una segunda línea defensiva, la inflamación también, ¿sí? Por ejemplo, nos lastimamos, se inflama nuestra piel, por ejemplo, entonces también una inmunidad inespecífica. Es celular, ¿por qué? Porque empiezan a incorporarse, empiezan a llegar a esa inflamación los leucocitos, que son los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Y empiezan, ¿sí?, a atacar todos los germes que podrían haber entrado con esa espina, con ese, por ejemplo, con esto que puede haber entrado a las vías sanguíneas, a las venas, a las arterias, ¿no? O a los tejidos. Y también tiene una parte humoral, que es inespecífica, también inespecífica, pero una humoral, que son las sustancias que van a liberar los glóbulos blancos. Por ejemplo, hay unas sustancias que se llaman histamina, interleuquinas, ¿sí? Entonces son sustancias que van a liberar los glóbulos blancos para también luchar contra estos individuos patógenos. Hay una inmunidad semiespecífica, que es un sistema interferón, ya lo vamos a ver, propio de los virus, y la inmunidad específica, que es el sistema inmune propiamente dicho, ¿sí? Y directamente específica. ¿Por qué es específica? Porque luchan con un microorganismo, un germen en particular, ¿no es cierto? Es cuando empieza la específica, cuando la inespecífica, la innata, no, digamos, fracasa, ahí se fracasa, ¿no es cierto? Entonces empieza a actuar la inmunidad específica. Todo esto, todo este sistema inmunitario es importante porque también influye en la homeostasis de un individuo, ¿no? O sea, también está este sistema inmunitario en la homeostasis. Bien. Bueno, defensas inespecíficas o inmunidad inespecífica. Empezamos con todo lo que son las defensas inespecíficas, ¿sí? Barreras anatómicas, entonces. Primera línea de defensa, es como los primeros soldados que hay, yo digo eh, como si fuera la frontera, ¿no?, del país. Bueno, la piel, obviamente, ¿no? Que tiene un manto de células y un manto de proteínas, como la queratina, por ejemplo, que tiene descamaciones, o sea, de células muertas, ácidos grasos, la flora bacteriana normal, pues nosotros también tenemos una flora bacteriana en la piel, ¿no?, que vive con nosotros en simbiosis. Entonces, bueno, obviamente también lo que hace es una barrera, ¿sí?, muy importante para que esos microorganismos patógenos, esa flora bacteriana también lucha contra esos microorganismos patógenos en competencia. Entonces hace que no ingrese, como nuestra flora intestinal también, ¿sí? Las mucosas, dijimos, ¿no es cierto? Las mucosas, como vimos en histología, son epitelios simples, ¿no? Son en general epitelios simples, más finos que la piel, ¿no? Que, bueno, vimos que era estratificado, ¿se acuerdan que eran en muchas capas? No posee queratina la mucosa, es una barrera más frágil, ¿no? Pero también, como esas mucosas están bañadas de moco, ¿sí?, segregación de sustancias de las glándulas exócrinas, como por ejemplo la saliva o las lágrimas, entonces también
tienen sustancias como por ejemplo enzimas líticas que rompen a los microbios, a los microorganismos, y hacen que no ingresan. Bien, entonces teníamos barreras anatómicas en la inespecífica y la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la respuesta inflamatoria un poquito, que es la segunda línea de defensa, que es inespecífica, ¿sí? Va a ocurrir cuando un agente patógeno va directamente a penetrar una barrera anatómica por ahí, porque se ha cortado la piel, sea una herida, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces ya la barrera que teníamos anteriormente, la piel, las mucosas, ya pasó, ¿no es cierto? Ojo, que puede ser generalizado, puede ser local, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la local, que es la herida de la piel, ¿no? Entonces comienza el proceso inflamatorio, ¿no? Y lo que ocurre es que se libera histamina, ¿no? ¿Quién libera histamina? ¿Qué sustancia, qué células liberan histamina? Las células vecinas del área que tuvo el corte, ¿sí? Que ha penetrado, o sea, donde ha penetrado el agente patógeno y se lastimaron las células. ¿Qué hace la histamina esta? Es una sustancia que produce una vasodilatación, o sea, aumenta el diámetro de los vasos de la zona. Y también, ¿qué pasa? Aumenta la permeabilidad de los capilares sanguíneos. Entonces, ¿qué hacen todas las células de la sangre? Como por ejemplo los glóbulos blancos, van a atravesar esos capilares y van a llegar a los tejidos. Y la vasodilatación es para que se produzca una mayor temperatura en esa zona. ¿Sí? Empieza a llegar mucho más sangre, por eso se pone roja la zona en donde nos lastimamos. Bueno, y también se puede producir un edema que, claro, como aumenta el volumen del líquido, ¿sí? Los vasos linfáticos y del paso de la sangre hacia los tejidos, por eso se produce un edema. Vieron que es una zona roja, que si uno la toca con el dedo parece como si fuera una ampollita de agua, ¿sí? Lo toca y tiene agua dentro, ¿no es cierto? Que a veces duele, obviamente, ¿no? Bueno, la vasodilatación produce eso también, por eso se hace roja la zona, ¿no? El nombre de rubor. Para aumentar, como yo les decía, la temperatura, ¿no? ¿Y eso qué hace? Lo que hablábamos de la temperatura y el calor. Hace que aumente el calor local en esa zona. Entonces hay una serie de elementos que producen, que están al principio del proceso inflamatorio, que son el edema, el rubor, el calor, el dolor, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros todos lo hemos pasado, seguramente. Es un verdadero campo de batalla, dice, ¿no? Entre los patógenos que lograron entrar y todos los elementos que van a empezar a actuar, obviamente, en ese proceso inflamatorio, ¿no? Entonces bueno, ahí está subrayado la inmunidad inespecífica celular, que acuérdense que son los glóbulos blancos, entre ellos, por ejemplo, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los monocitos también, que producen los macrófagos, y la inmunidad inespecífica humoral, que son las sustancias que se liberan, ¿sí? Vieron que dijimos que las sustancias en las células también liberan sustancias químicas, bueno, sería la parte humoral, inespecífica en esta parte, ¿no? Inespecífica o innata. Y hay unas sustancias que llaman, por ejemplo, lo que liberan los leucocitos, como por ejemplo las interleuquinas o interleucinas, y hay un factor también quimiotáctico para neutrófilos, bueno, etcétera. Son todas sustancias que hacen que los leucocitos lleguen a la zona y también las células se reproduzcan, las células que están alrededor del proceso inflamatorio para cubrir obviamente la inflamación. Bueno, y acá vemos los granulocitos estos,
¿sí? Que hablábamos de estos glóbulos blancos, a ver cuáles eran. Los repasamos porque creo que los habíamos visto, pero bueno, los repasamos. Los neutrófilos, por ejemplo, que son los más numerosos, que son un 50, un 70% de todos los leucocitos, ¿no? 3.000 a 6.000 por milímetro cúbico. Tiene gránulos que son lisosomas, que tienen enzimas líticas. Líticas, ¿se acuerdan que significaba que rompían las células? Entonces, ellas también actúan en cualquier microorganismo que puede incidir, ¿no es cierto? ¿Por qué son neutrófilos? Porque no se tiñen de color rojo ni de color azul, ¿sí? En las técnicas de detección de granulocitos, ¿no? Los eosinófilos son los que se tiñen de rojo y los basófilos, por ejemplo, de azul. Los eosinófilos entonces son del 1 al 4%, de 150 a 300 por milímetro cúbico, bueno, y se tiñen con esa eosina, por eso se llama eosinófilos. Los basófilos, por ejemplo, el 0,1%, o sea, los vamos a encontrar de 0 a 100 por milímetro cúbico. Bueno, y tienen una sustancia química, los basófilos, que producen, que son histamina y heparina. También. Cuando llegan al tejido conectivo, ¿sí? Que va a estar pegado obviamente al tejido epidérmico, ya cambian el nombre, porque maduran, se llaman mastocitos. Bueno, también células cebadas también. Los monocitos, su valor oscila entre el 2 al 8%, ¿no? Ahí de 300 a 600 por milímetro cúbico, los monocitos. Y los monocitos, cuando van al campo inflamatorio, o sea, cuando van a todo el lugar de la inflamación, se transforman en macrófagos, ¿no? Como yo le decía que los monocitos se transformaban en macrófagos. Y son mucho más grandes, pues se llaman macrófagos, macro, y son altamente fagocitarios, o sea, se comen, ¿sí? Ingresan, rodean, ¿sí? Con sus pseudópodos todo lo que es el microorganismo, ¿no? Y rompen en sus enzimas líticas estos organismos patógenos. Se alojaban, ¿se acuerdan que dijimos que se alojaban en los ganglios linfáticos, en el vaso, también en el hígado, en los pulmones, ¿sí? Esperando que aparezca algún individuo patógeno. También, ojo, que los vamos a ver los macrófagos posteriormente, porque también activan los linfocitos, ¿sí? De la inmunidad específica. O sea, son inespecíficos, están en la inmunidad inespecífica, los macrófagos, pero ayudan a la específica. Bueno, entonces, los neutrófilos van circulando por la sangre, ¿sí? Y cuando hay algún signo de inflamación, se adhieren, porque esa es la función, digamos, del neutrófilo, se adhieren a la pared de los vasos, ¿sí? Y emiten pseudópodos, como les decía del macrófago, ¿no? Son falsas, pseudo es falso, podios es pies o extremidad, ¿no? Entonces van caminando, van llegando a ese lugar, ¿sí? De la inflamación, donde van al tejido conectivo, donde está el proceso inflamatorio, ¿no? Ese proceso lo pueden ver con el nombre de diapédesis, ¿sí? Todo ese proceso que los neutrófilos van llegando hacia el proceso inflamatorio, ¿no? Que van desde el vaso sanguíneo hacia el tejido. Entonces, como parecen como amebas, por eso dice una vez allí, se comportan como amebas, ¿no? Que engloban a la presa y lo que hacen es formar una vacuola fagocítica, o sea, ingresa el microorganismo y lo engloba la membrana celular. Entonces forma una vacuola, una vesícula grande, ¿no? Fagocítica. ¿Se acuerdan que es un lisosoma? ¿No? ¿Se acuerdan? Y esa vacuola directamente ya es un gran lisosoma, ven, se pueden fusionar distintas vesículas,
con esas enzimas líticas, por eso se denomina fagolisosoma. Está un lisosoma gigante donde están destruyéndose los microorganismos, ¿no? ¿No? Y se destruyen, ¿no? Muy bien. Bueno, y acá menciona algo importante de los neutrófilos también, que desarrollan una acción de quimiotaxis, que lo que hacen es liberar sustancias que atraen más neutrófilos al campo de batalla. O sea, también liberan sustancias, toda es la parte humoral, ¿se acuerdan? La parte química, que atraen más neutrófilos. Son las interleuquinas, las famosas interleuquinas. Bueno, los basófilos y los eosinófilos también son fagocíticas, ¿no? Y bueno, liberan histamina y heparina, que incrementan la respuesta inflamatoria para luchar contra ese microorganismo. Los basófilos y los eosinófilos se creen que están, más que nada los basófilos, en respuestas alérgicas, donde cuando tenemos alergia aumentan los basófilos, y los eosinófilos en cuando hay procesos parasitarios, cuando hay parásitos. Entonces también ellos juegan como un papel más importante porque se ha visto que cuando hay parásitos en un individuo aumenta el porcentaje de los eosinófilos. Y los monocitos, que eran también los importantes, también unas células importantes, ¿no? También son atraídos a la inflamación por sustancias químicas, pero de las células circundantes, de los tejidos dañados, ¿no es cierto? Entonces, también se producen, cuando llegan al tejido conectivo, maduran y se convierten en macrófagos. Entonces también fagocitan todos los microorganismos. También están, ojo, en los ganglios linfáticos, en el hígado, el vaso, los pulmones. Hay una mayor cantidad. Bueno, acá hay una imagen, ¿sí? de una herida, por ejemplo, que ingresa, por ejemplo, dice una espina penetra la piel, estamos viendo acá, y las bacterias y todos los cuerpos extraños que están ingresando, ¿no? Entonces rompe el vaso sanguíneo que está en el tejido, ¿sí? Conectivo, porque se acuerdan que el epidérmico no estaba, los vasos sanguíneos. Por eso esto nos duele, obviamente, porque también todo lo que es el sistema nervioso, los receptores, están en el tejido conectivo. Este es un capilar, ¿no es cierto? Entonces dice, las células cercanas a la herida secretan histamina, que aumenta la permeabilidad del capilar y atrae más leucocitos. O sea, ahí ya todas estas células que están acá, van a producir histamina, que hace que estas células, ¿sí? Ven cómo van pasando hacia los tejidos. Atrae leucocitos, que son estos los glóbulos blancos, ¿no? Acá están los glóbulos rojos, ven que los glóbulos rojos no salen. O pueden salir, obviamente, sí, por acá, cuando no sale sangre, pero no van a pasar a través de la permeabilidad capilar, sí los leucocitos. Acá, ¿qué va a ocurrir también? Va a pasar el proceso coagulatorio, ¿no? Del sistema circulatorio. Se van a formar coágulos de fibrina. La famosa costrita, ¿no? O la famosa cascarita, según como le digan, ¿no? Que es lo que se forma acá para tapar todo el capilar y el tejido que tuvo contacto con ese cuerpo estaño que está roto, ¿sí? Que está rajado. Bueno, y esos fagocitos hacen lo que estuvimos viendo, que son los neutrófilos, ¿sí? Los macrófagos, los basófilos, los eosinófilos. Fagocitan bacterias y también células muertas. No hay que olvidar eso, que también células muertas las fagocitan. Y las bacterias también en esa gran vacuola lítica, ¿no es cierto? Acá tenemos otro dibujo. Está bueno este dibujito, porque dice, las señales químicas liberadas por los macrófagos activados
y los mastocitos en el sitio de la lesión hacen que los capilares cercanos se dilaten, ¿se acuerdan que también había una vasodilatación? Y se vuelvan más permeables. Acá se ven grandes los macrófagos, a ver, los patógenos son los verdecitos. Voy a subir un poquito, un alfiler, dice ahí, por ejemplo, pero puede ser cualquier compuesto físico que rompa el tejido, ¿no? Los patógenos son los verdes, estas son la histamina que se produce, que lo que va a hacer es tratar de que los glóbulos blancos hagan esto. Aumente la permeabilidad de los vasos y los glóbulos blancos lleguen hacia el sitio de la herida. Entonces ahí vienen los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, y fagocitan a todos estos microorganismos. Y acá se va formando también el proceso de coagulación. ¿Sí? Y ven que acá se ve la fagocitosis, bastante bien hecha. Entonces, la respuesta inmunitaria tenemos la celular y la humoral, eso siempre hay que tenerlo presente. ¿No es cierto? Porque la celular son las células, que ya vimos algunas, ¿no es cierto? De la innata o la inespecífica. Y la humoral son, en la parte de inespecífica, vimos que la humoral son todas sustancias químicas como interleuquinas, histamina, que son todas células químicas. Ahora vamos a ver, pues ya me queda poquito tiempo en la tercera videollamada, vamos a ver toda la parte del sistema inmunitario específico, ¿no es cierto? Acá también tienen un cuadrito, miren, varios cuadritos, está bueno, de todos los tipos de célula. Ven que estas no las vemos todavía, ¿no es cierto? Porque están dentro de la parte específica o adquirida. También no hay que olvidarse de las células dendríticas, que se acuerdan que las vimos en el sistema nervioso, células de glía, ellas también fagocitan células patógenas, pero ¿en dónde? En el sistema nervioso, ¿sí? Esa no hay que olvidársela. Bueno, entonces voy a cortar acá. ¿Tienen alguna duda hasta acá, hasta ahora? Lo único que vimos es la innata y vimos la parte celular y la parte humoral, ¿no es cierto? Que es la parte celular que pasa en la respuesta inflamatoria, que después con el sistema circulatorio vamos a ver el sistema de coagulación, que es lo que pasa, una otra partecita que pasa ahí, ese coágulo de fibrina que vimos. Y solamente de la innata vimos. Ahora ya vamos a entrar después a la parte específica. Estas son solamente la respuesta innata o inespecífica, es para todos por igual. O sea, no importa quién ingrese acá, quién sea el verde, van a actuar, van a fagocitarlo. Defensas semiespecíficas. El sistema interferón, que habíamos dicho que era un tipo de defensa semiespecífica. El sistema interferón, ¿no es cierto?, actúa en las infecciones por virus nada más. Es como específica, por eso se dice semiespecífica. Es específica, pero con virus. No actúa sobre el virus en sí, sino sobre células que todavía no son invadidas por el virus, o sea que puede llegar a ser invadida, ¿no? Entonces, aún sanas, por eso dice que en estas células, aún sanas, el interferón las estimula para que resistan la invasión viral. Son muy importantes este sistema interferón. El interferón es una sustancia química, es una glucoproteína, ¿no? Gluco, acuérdense que es hidrato de carbono, la proteína, ¿no? Pareciera como si fuera la glucoproteína, ¿se acuerdan que lo teníamos en la membrana plasmática, ¿no? Bueno, hay de 3 tipos de interferones. ¿Y cómo actuaría? Cuando ciertas células son invadidas por el virus, ¿no es cierto? Como por ejemplo los macrófagos, los linfocitos, los fibroblastos eran del del tejido
cartilaginoso, ¿se acuerdan? Bueno, liberan estas sustancias y cuando fagocitan y son invadidas por el virus, van a fagocitar al virus, van a liberar esta sustancia química, esta glucoproteína que se llama interferón, al espacio circundante. Entonces, esas sustancias se van a dirigir a todas las células sanas. Entonces, llegan y se unen a los receptores de membrana de las células sanas. Entonces hay una unión, ¿no?, con las células sanas con el interferón. Y esa membrana produce un segundo mensajero, muy parecido al 3,5M pepcíclico, ¿se acuerdan que era muy parecido al sistema endocrino? Entonces lo que hacen es estimular sustancias, enzimas, serían antivirales, que bloquean la traducción del ARN del virus, ¿sí?, a una proteína. ¿Vieron lo que es? Entonces, va a llegar obviamente el virus al cuerpo, pero lo va a captar los macrófagos, los linfocitos, cualquier célula del sistema inmunitario que esté dentro, ¿no? Por ejemplo, un neutrófilo. Entonces, lo que va a pasar es que, aparte, obviamente, de fagocitarlo y todo lo que vimos de inespecífica, va a liberar estas sustancias que se llaman interferones. Y esos interferones directamente se dirigen a las células de nuestro cuerpo. Se unen y producen un segundo mensajero que bloquea que el ADN del virus, cuando entra, obviamente en un futuro, cuando entra el virus, bloquee la traducción del ARN viral. Entonces no se va a formar la proteína. ¿Sí? Entonces ya como quedan protegidas las células sanas. También, bueno, dice que también el de interferón estimularía la respuesta inflamatoria inmune específica porque también actúa sobre receptores de varios leucocitos. Entonces también tiene ese trabajo, obviamente, de producir la respuesta inflamatoria y traer todas las células de la inmunidad específica, ¿no? Por eso se llama semiespecífica, porque trabajan las células inespecíficas, la parte celular, la inmunidad celular inespecífica, junto con la específica, ¿no? O sea, el interferón inhibe la multiplicación de las células y eso se denomina agente citostático. Mi perrita que quería salir, había quedado encerrada acá conmigo. Bueno, entonces lo que hace es inhibir la multiplicación celular. Bueno, eso se denomina agente citostático, cuando inhibe que se multipliquen las células también. Entonces, ¿para qué? Para que obviamente las células que han recibido al virus tampoco se multipliquen y produzcan más virus, ¿no? Eso se llama agente citostático. Entonces se aprovecha también a todos los interferones también para la lucha contra el cáncer. ¿Sí? Suministrados a una persona también hace que las células tumorales cancerígenas no se reproduzcan, porque es un agente citostático. No sé si estaban los interferones, no, creo que no estaban, bueno. O en la parte de adelante. No, citosina, sí, acá están. Acá está justo con la citosina. Acá aparecen en este cuadro porque están explicados todas las citocinas, que ahora ya las vamos a ver. Interferón alfa y beta, bueno, ¿quién los produce? ¿Ves? Los macrófagos, los neutrófilos, las células que obviamente fueron infectadas por virus. Estos estimulan a que otras células no sean infectadas por virus. Y también activan macrófagos y células natural killer, que son estas células del sistema de la inmunidad específica. Y el interferón, ¿sí?, de este tipo, en realidad son los TH1 activadas, y también natural killer se le dice, son producidas por ella, estimula la fagocitosis de neutrófilos y macrófagos. También activa los natural killer, efectos antivirales, promueve la inmunidad mediada por células. O sea, eso es otro tipo de interferón que también produce la fagocitosis de todas las células de la inmunidad inespecífica.
Bueno, también actúa con activa las natural killer, o sea, tiene también, por eso le dicen inespecífica, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama esa letra griega. A ver. Lo voy a buscar porque si no me queda en el tintero. Los nombres no me acuerdo la letra esa. A ver. Ahí encontré uno. Gama, sí, qué bola. Gama, sí, es Gama. Es la que le sigue, la tercera. Se me había hecho una nube y no me acordaba cuál era. Claro, interferón gamma. Este es el alfa y beta y este es el gamma. Bien. Eso ven que estaba ahí arriba, por eso quería primero que vean de qué se trataba, ¿no? Ven que son los 3 tipos de interferones. Bueno, y el sistema inmune propiamente dicho, que son las defensas específicas, ¿no? Que es por eso dice específica, porque es determinante, identifica también a un invasor determinado. Entonces tiene todo un plan de elaboración para atacar a ese invasor, ¿sí? Específico, ¿no? Es todo un sistema de procesos, no es solamente uno, para atacar este agresor específico. Entonces, ¿qué tipos de células hay en este adquirido o específico, ¿no? Son los linfocitos T y los linfocitos B, para que los vayan conociendo. No hay diferencia en el microscopio, porque en realidad la diferencia que tienen es, obviamente, lo que producen y dónde se proliferaron y se diferenciaron. O sea, que hay 2 procesos que tienen estas células. Uno es dónde se producen, que es la proliferación, y después tiene una parte de maduración o diferenciación, ¿no? Que hace que se diferencien en linfocitos T y linfocitos B. Bien. Bueno, acá tenemos otra vez no los voy a volver a nombrar, ¿sí? Los ganglios. ¿Ven? Entonces, se produce, ¿sí? La médula ósea, en realidad es el lugar donde se produce, eso quería ver, para explicarles, es el lugar donde se produce los linfocitos B y T. Se producen en la médula ósea. Pero en el timo, ya lo habíamos nombrado, ahí se maduran y se diferencian los linfocitos T. Eso es lo que hace diferenciarlos, ¿sí? A los tipos de linfocitos. Porque bien, entonces, la diferencia está primero en donde se producen y donde se maduran. Los linfocitos T, acuérdense timo. Acuérdense de T de timo, T de linfocitos T. ¿Sí? Eso ahí se van a acordar. Donde se producen los dos, en la médula ósea. Ahí está. Muy bien. Bueno, esto ya voy a volver a explicarlo después o la próxima clase. Bien, ven que acá dice origen de los linfocitos T y B. Quiero irme bien en dónde la diferencia, porque esto siempre generalmente lo toman, de dónde es el origen de los linfocitos T y B y dónde después maduran los T. Quiero marcar eso y después ya me voy a todo lo demás. Origen de los linfocitos T y B. ¿Sí? En el desarrollo embrionario, cuando se va desarrollando el feto, algunas células primitivas pasan por el timo, ¿sí? Algunas en alrededor de la 8ª semana de vida intrauterina, más o menos, ¿no? Del desarrollo embrionario. Entonces esas células, ¿no? Sufren un proceso de diferenciación, maduración o selección, como lo quieran llamar, ¿no? Que es como que reciben un mandato, como que tienen una orden, ¿no? Entonces, ¿de qué? De comportarse como linfocitos T. Por eso se maduran en el timo. Entonces, el timo es quien forma realmente los linfocitos T.
más o menos los linfocitos B no se sabe más dónde en realidad se maduran, sí, pero se sabe que en realidad en la médula ósea es donde se producen, ¿no? Donde la mayoría de los autores de los libros, obviamente de medicina, dicen que se producen junto con los linfocitos T a la maduración, ¿no? No la maduración, sino que la producción. Y también dicen que la maduración de los linfocitos también, ¿no? En las aves, por ejemplo, tienen una bolsa de Fabricio, que ahí es donde tienen linfocitos, donde se producen y se maduran los linfocitos B. ¿Por qué mencionamos eso? Porque le pusieron B por la bolsa de Fabricio, no por algo en el ser humano. ¿Sí? Por ahí eso lo preguntan, así que, ojo, parece que no tuviera importancia, pero sí. Entonces, cuando el individuo nace, ya tiene los linfocitos T y B, obviamente diferenciados, que son los sistemas T y B, ¿no? Bueno, el sistema T se define como, o sea, tiene una misión fundamental porque ataca células del propio cuerpo, infectadas obviamente por bacterias, virus, ¿no? Y también puede atacar células de otras personas por un trasplante o alguna transfusión de sangre que es reconocida como extraña, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay un rechazo de órganos trasplantados. En cambio, el B, ¿no es cierto? El B es el responsable de la formación de anticuerpos, que los anticuerpos es la parte humoral en este sistema específico. En cambio, los linfocitos B y T sería la parte celular. Entonces son los anticuerpos dirigidos contra bacterias, virus y toxinas que se unen a sus antígenos. Pero tiene que ser sumamente específico, ¿no? ¿Ven? Entonces acá, bueno, me adelanté, está explicada ahí. Entonces los linfocitos dijimos que son los responsables de la respuesta humoral, ¿no es cierto? Porque son los que producen los anticuerpos, que es la parte humoral. Entonces, gracias a los linfocitos B. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas, pero proteínas no ni fibrosas, sino que son globulares, son muy complejas, ¿no? Y bueno, también se le puede llamar inmunoglobulinas. Entonces se unen específicamente, así como dice ahí, en forma tridimensional, con las moléculas que son extrañas, que le decíamos que tenía el nombre de antígeno, ¿no es cierto? En el cuerpo extraño, en el microorganismo, en la bacteria, en el virus, lo que sea, ¿no? En la célula extraña. Entonces esa configuración molecular, ¿sí? Se llama antígeno, que es la que se une al anticuerpo. Bueno, en un determinado momento, ¿sí? Se sabe que en un determinado momento existen 2 por 10 a la 12, ¿se acuerdan de ese número? Son 12 lugares después del 2, linfocitos B, en todo nuestro organismo, ¿sí? En nuestro torrente sanguíneo, y lo que pueden hacer es escurrirse, dice ahí, en células, entre las células endoteliales de los capilares, y pasan, o sea, pasan a través de los capilares, como pasaba con los neutrófilos, por ejemplo, pasan al conectivo y a otros órganos linfáticos, ¿no? Otros linfocitos B no tienen pseudópados, entonces no son móviles y están específicamente en los ganglios linfáticos o en el vaso, etcétera, ¿no? Los linfocitos B no se dividen, ¿sí? Son metabólicamente inactivas, como los glóbulos rojos, pero en realidad los glóbulos rojos no tienen núcleo. Estos sí tienen, pero son inactivos, no se dividen. En la membrana celular de cada linfocito, ¿sí? Hay anticuerpos que están adosados a esa superficie externa, ¿no? Entonces, estos anticuerpos difieren de linfocito a linfocito. Por eso yo siempre digo, por eso la inmunidad se llama específica, porque son diferentes los anticuerpos dependiendo de los patógenos, ¿no? Cuando uno de ellos se encuentra con una estructura que justo combina, es complementaria con ese anticuerpo,
¿sí? Y con el antígeno que se encontró en el camino y con su anticuerpo, el linfocito B ahí se activa, ¿sí? Se activa. ¿Qué hace esa activación? Entonces la célula se va a agrandar, el linfocito B se va a agrandar, el nucleolo está dentro de su núcleo, ¿ven? Se hincha, se forman unas estructuras que se llaman polisomas, y comienza a producir la síntesis de proteína como a full, ¿no? Empieza a sintetizar macromoléculas. Se forman microtúbulos, el linfocito empieza a dividirse, o sea, ¿qué produce? La síntesis de proteína y después, ¿qué cosa? La división celular de los linfocitos, empiezan a dividirse. Este proceso, ¿dónde ocurre? En los ganglios, más que nada en unos folículos que están dentro de los ganglios. Por eso los ganglios aumentan de tamaño. Ven que uno cuando le duele la garganta, los ganglios, las amígdalas, por ejemplo, aumentan de tamaño, ¿no? Distintos ganglios. Bueno, por eso ahí está, ven, se hinchan los ganglios. Se llama adenomegalia, ¿no? Ese término. Entonces, todas las células que resultan de la división del linfocito B activado, obviamente son dos, porque es por mitosis. ¿Se acuerdan la mitosis, no? Se originaba dos células iguales. Y una de esas dos, una va a ser la célula plasmática, que son las que fabriquen anticuerpos. Y la otra se llama célula B de memoria, que va a andar por toda la vida del individuo, ¿sí? Para un próximo encuentro. Va a ser todo el proceso de vuelta, si se encuentra otra vez, porque para un próximo encuentro. Por eso las personas cuando tienen un tipo de enfermedad, hay enfermedades que producen células de memoria, entonces no vuelve a tener la enfermedad o la tiene muy leve, gracias a estas células B de memoria. Entonces, una se llama célula plasmática, que son las que fabrican anticuerpos, y la otra las B de memoria, ¿sí? Las células B de memoria. Las células plasmáticas no se dividen, ¿sí? Es como una fábrica de anticuerpos, produce 3 por 10 a la 3, serían 3.000, ¿sí? A 30.000 anticuerpos por segundo, muchísimos. Todos se liberan al torrente sanguíneo y buscan al antígeno específico, ¿no es cierto? Van buscando a ver si hay más de esos virus o esas bacterias o de esas sustancias extrañas. Más o menos necesitamos unos 5 días para que pase todo esto. Por eso las enfermedades tardan, ¿sí? Tardan 5, 7, dependiendo, ¿no? Dependiendo del virus o de la bacteria o lo que sea. Por eso tarda la enfermedad en la parte específica, ¿no? Y la otro tipo de célula que resulta de la división, dijimos que son las células B de memoria, ¿no es cierto? ¿No? Que fabrican, también, ojo, que fabrican anticuerpos, ¿no? Pero quedan durante la vida, un periodo muy largo, toda la vida, generalmente del individuo, ¿no? O sea, hacen todo el proceso que estuvimos viendo con el encuentro del patógeno, pero toda la vida. En cambio, las células plasmáticas viven pocos días. Entonces, cuando ingresa a nuestro organismo ese mismo patógeno por segunda vez, entonces, claro, lo van a reconocer las células B de memoria y ya directamente es muy inmediato la producción de anticuerpos. Entonces ya no hay que esperar todos los días todo ese proceso de los 5 días, sino que es rápido, ¿no? Bueno, la vacuna tiene el proceso, obviamente, de las células B de memoria, ¿sí? La vacuna es una bacteria o un virus atenuado, ¿no? No tiene la función de patógeno, ¿no es cierto? Y entonces se inyecta al individuo. Entonces todo el cuerpo del individuo lo va a reconocer como extraño también, porque no tiene la característica de patógeno, puede ser muerto, dependiendo qué es lo que hacen, obviamente, en la fabricación de la vacuna,
para que el individuo lo reconozca como extraño, pero no le produzca la enfermedad, ¿no? Entonces activa este mecanismo de los linfocitos B, ¿no? Está muerto o está atenuado, como les digo, dependiendo, ¿no? Pero no va a desarrollar la enfermedad. Ojo que a veces puede ser, vieron como en la gripe, que dicen que algunas personas cuando les colocan el virus de la gripe, o sea, la vacuna, perdón, de la gripe, pueden desarrollar alguna fiebre o algo muy leve, ¿no? Pero bueno, no desarrollarían la enfermedad. Entonces, lo que producen, ¿sí?, es todo este sistema en donde se van a formar directamente anticuerpos, bueno, la célula plasmática y las células B de memoria. Entonces ya, sin haber tenido la enfermedad, nosotros con la vacuna tenemos células B de memoria a lo largo de toda nuestra vida, o un tiempo prudencial donde hay que volver a colocarse la vacuna, como el virus de la gripe, porque el virus de la gripe muta, ¿sí? Entonces, supuestamente con una sola vez al año no cubrimos para toda la vida. Pero sí, por ejemplo, el sarampión, la rubiola, etcétera. Bueno, este dibujito de Curtis está muy bueno, lo voy a alejar un poco porque está muy adelante, ahí está. Entonces ven cómo ingresan, están los antígenos, obviamente en nuestro cuerpo. X puede ser un virus, bacteria, lo que sea, un antígeno es una sustancia extraña, y ven cómo el linfocito B, que es virgen, dice ahí, o como nunca fue, nunca encontró, ¿sí?, ese patógeno, ¿sí?, tiene sus anticuerpos adheridos a la membrana plasmática. Entonces, ¿qué justo encuentra? Encuentra a el antígeno que tiene justo su especificidad, complementario, ¿no? Entonces se forma una unión antígeno-anticuerpo, que ahí dispara la activación celular, la síntesis de proteína y después la división celular, todo proceso que vimos en división celular. Entonces produce, ¿no es cierto?, células plasmáticas, todas divisiones por mitosis, células plasmáticas de las cuales van a producir anticuerpos que van a ir a luchar justamente en ese momento con, con los patógenos, y células de memoria, ¿no?, que van directamente al torrente sanguíneo para luchar con posteriores encuentros. Bueno, es lo mismo. ¿Está entendido esto? Es importante, y es todo cómo actúan los linfocitos B, ¿sí? Bueno, y acá tienen toda unas listas, digamos, de cómo actúan los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos generalmente se le coloca las siglas AC, significa anticuerpo, y AG significa antígeno. Sí, son siglas, nada más. Anticuerpos y antígenos. Entonces, ¿cómo actuarían los anticuerpos? Bueno, al reaccionar con el antígeno, ¿sí?, hace que todos se aglomeren entre sí, ¿sí?, y actúen, obviamente, células fagocíticas que van a, por ejemplo, los macrófagos, neutrófilos también van a actuar, obviamente, ¿no? Pueden combinarse con el antígeno de superficie de los microorganismos y bloquean la actividad del microorganismo cuando se unen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el anticuerpo bloquea el antígeno de la cápside viral, si es un virus. Entonces, como lo bloquea y se une a esa célula, la célula, o sea, el linfocito con el virus, no puede ejercer la acción patógena ni multiplicarse. Los anticuerpos mismos se pueden unir también con componentes de la sangre, que se llaman de complemento, que eso también lo tenemos que ver, y así lisan, ¿qué quiere decir lisar? Romper, destruir células extrañas. El complemento es un grupo de 11 proteínas, que son todas distintas, que se encuentran en la sangre, y ahí cuando se produce la unión antígeno-anticuerpo. Entonces se activa todo un proceso de proteínas, como si fueran reacciones en cascada. Reacciones en cascada es que se van, una enzima actúa y
un reactivo se convierte en producto, y ese producto va a ser el reactivo y va a producir otro producto, y así. Son cascadas de reacciones, activaciones por enzimas líticas. Entonces, la unión antígeno-anticuerpo, para que quede claro, produce el sistema de complemento que está en la sangre. Así actuaría el anticuerpo, ¿no es cierto? Entonces, el resultado final, ¿sí?, de todo el sistema del complemento, lo que hace es actuar en la pared de la bacteria o del virus, lo que sea. Entonces rompe a la bacteria, le hace una acción lítica, la destruye, le pone agujeros, le produce agujeros, ¿sí?, que estallan a la célula o al virus. Eso se llama opsonización, ¿sí? Entonces, directamente, también lo que hace es que encuentre los macrófagos, sea mucho más fácil fagocitarse para los macrófagos, ¿sí? Eso también se llama opsonización. Entonces, al final, lo que pasa es que se destruyan, ¿sí?, directamente las bacterias por esa unión antígeno-anticuerpo. Bueno, las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, se dividen en clases diferentes. También son muy específicas para las bacterias, ¿sí?, en sus componentes estructurales de los compuestos químicos, pero hay 5 clases distintas. Está la G, la M, la A, la D, la E, ¿no? Bien, entonces está la inmunoglobulina G, que se llama gamma globulina, que está presente en el torrente sanguíneo, ¿sí? Todas las inmunoglobulinas las encontramos en los torrentes sanguíneos. Aparece en forma tardía respecto al momento del ataque del agresor, pero permanece en sangre por muchos periodos. Pueden atravesar la placenta, las gamaglobulinas. La inmunoglobulina M, ¿sí?, es la primera inmunoglobulina que aumenta en las infecciones. Vamos a ver una alta cantidad de inmunoglobulina M, de anticuerpos M. Estas no atraviesan la barrera placentaria. Son anticuerpos que no la atraviesan. La A se asocia fundamentalmente en las mucosas. Por ejemplo, las vamos a encontrar en las lágrimas, en la saliva, por ejemplo, en el calostro, que es la primera secreción de leche en las mamas. También en el aparato respiratorio y digestivo, ¿sí?, toda la mucosidad del sistema respiratorio y digestivo, como las primeras que aparecen. Y la D se encuentra en la superficie de los linfocitos B, antes que se activen. Y la E se encuentra más que nada cuando hay parásitos en el tubo intestinal, ¿sí? También alergias. Muy parecida a lo que habíamos visto de las células. Entonces ahí tienen los distintos tipos de inmunoglobulinas que tienen esta forma. Acá hay uno general, nada más. No tienen que estudiar específicamente las diferencias de cada uno, pero sí saber, por ejemplo, que esta es la parte que varía, como si fueran una I. Esta es la parte variable de cada uno, ¿sí?, las extremidades superiores, lo que va haciendo que sean diferentes. M. Tiene una cadena larga, una cadena que es más pesada, porque tiene más peso molecular, al ser más larga, y una cadena ligera, ¿sí? Y esta parte es invariable, significa que en todos los inmunoglobulinas es igual. O sea que acá en realidad es donde la parte variable es donde se une al antígeno. Entonces, función de los anticuerpos, como para repasar, se unen a partículas extrañas, entonces se aglutinan, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace es que induzca, ¿sí?, a que se rompan esas bacterias, por ejemplo, esos microorganismos patógenos,
y que sean captadas por macrófagos, por neutrófilos, por todas células fagocíticas. Eso se denomina anticuerpos opsonizantes, porque lo que produce es la opsonización. También unión a patógenos o toxinas microbianas, porque no hay que pensar solamente que son virus y bacterias, ¿no? Y esa función se llama anticuerpos neutralizantes, o sea, porque neutralizan la acción. La interacción con antígenos presentes en la membrana de microorganismos, ¿sí? Eso también se llama, se producen la activación del complemento que vimos, esa es la otra función de los anticuerpos, y se unen a células tumorales o células infectadas desreguladas que se están dividiendo, ¿sí? Sin razón. Entonces lo que desencadena en células natural killer su actividad citolítica, o sea, activan, ¿no?, una actividad de células que van a matar, ¿sí?, nuestras propias células, porque son células de nuestro cuerpo, o sea, no son extrañas, sino que son del mismo cuerpo, pero son tumorales o son infectadas. O sea, tienen que morir para no producir una enfermedad en la persona, en el individuo, ¿no? Entonces los anticuerpos, ¿qué hacen? Actúan como un nexo entre la célula infectada, ¿no es cierto?, tumoral, y las células citotóxicas. Entonces, entre, digamos, esa célula que es del tumor, que está desregulada, y las células citotóxicas. Eso se llama función como citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Qué hacen en nuestras palabras? Hacen que las natural killer, que son las que van a eliminar van a fagocitar estas células infectadas o tumorales, ¿sí?, se unan, ¿sí?, a esas células. Entonces, esa sería dependiente de anticuerpos. Es como una función extra que tienen los anticuerpos. Bueno, acá también tienen. Acá tienen con los dibujos. Bueno, está bueno para que lo vean. La clasificación, pero con los dibujos para que vean las diferencias. Ven que siempre hay una parte que es parecida, o sea, es igual, y la otra es la que varía. Acá, por ejemplo, es la función de neutralización viral que bloquea al huésped directamente, bloquea a la bacteria o al virus. La aglutinación, ¿sí?, de la bacteria, ¿sí? Por ejemplo, una precipitación de antígenos solubles también puede producir. Acá estaría activando el sistema del complemento para que se produzca la opsonización. Todos estos procesos incrementan la fagocitosis por parte de los macrófagos. Y esta parte del sistema de complemento que termina siendo la opsonización, o sea, la lisis celular. Eso es lo que estaría ocurriendo en lo que es por parte de los linfocitos B, por parte de los anticuerpos.